Buenos días a todos, ¿cómo están? Amo saludarlos 2 veces. Para quien no me conoce, mi nombre es Lourdes Bornacini y el día de hoy me acompaña Miranda Ortiz y nosotros vamos a platicarles sobre emociones y aceites esenciales, que también sabemos que este es un tema que a muchísima gente le gusta y le intriga y quieren saber cómo pueden apoyarse con los aceites esenciales y sobre todo con toda la situación que estamos viviendo. Hay personas que ya no están descansando bien, hay personas que tienen mucho estrés, que tienen angustia, que están desarrollando diferentes tipos de situaciones. Entonces, bueno, nuestra intención el día de hoy es poderlos apoyar en cómo pueden integrar en este aspecto emocional doTERRA en sus vidas. Entonces, primero nos vamos a presentar y le cedo la palabra a Miranda para que se presente primero. Hola, muy buenos días. Aquí efectivamente desde Quintana Roo, ya con internet nuevamente después de un par de huracanes. Un gustazo estar con ustedes. Para quienes no me conocen, yo conozco a Lu a partir de nuestro trabajo en algún momento como dulas, en parece ya otra vida, pero con mucho gusto de estar trayendo esta plática tan interesante que de verdad es apasionante poder compartir esto con ustedes y estoy segura que les van a sacar mucho provecho. Y bueno, mi nombre es Lourdes Bornacini y como verán, ambas somos mamás, tenemos dos criaturas, también somos esposas y esas son nuestras familias. Me gusta mucho que conozcan también a nuestras familias y que sepan que no nada más somos una persona aquí en la pantalla, sino que también, al igual que ustedes, estamos, sobre todo, por ejemplo, hay algunos lugares en Estados Unidos que ya reanudaron las clases y los niños ya van a la escuela físicamente, pero en lugares como México, bueno, pues nosotros también seguimos teniendo este reto de la escuela en casa, entre muchos otros retos con el tema de la pandemia. Y bueno, ya sin más preámbulo, vamos a seguir. El día de hoy vamos a platicarles justamente, como les decía, de emociones y aceites esenciales. Y yo te pregunto, ¿los aceites esenciales pueden, tú crees que pueden impactar o afectar nuestras emociones? Los leo en el chat, a ver qué piensan. Quiero saber qué piensan. ¿Creen que pueden impactar o afectar nuestras emociones o no? Definitivamente, ponen niña y en mayúsculas. Sí, sí, claro, por supuesto que sí, dice Jessy Sánchez. Sí, sí, sí. ¿Hay alguien que piense que no? Súper sí. Ok, bueno. Lupita dice, soy un ejemplo. Bueno, si puedes, compártenos tu testimonio, Lupita, ahí en el chat. Bueno, ya los leí en el chat, vamos a continuar. Bueno, ¿qué son las emociones? Este es algo interesante porque las emociones son reacciones complejas a estímulos que difieren de persona a persona. Es decir, cada uno de nosotros vamos a reaccionar de una forma distinta ante el mismo estímulo. Aquí me gusta, por ejemplo, hablar mucho del tema de cuando te asustan. Yo soy una persona que odio que me asusten, o sea, me choca que me pongan un susto. Y soy esa típica persona que cuando la asustan se enoja, grita y casi casi le pego al que me asustó, ¿ok? Y hay personas que cuando se asustan pues se ríen, hay otras personas que ya les parece como muy gracioso y no se asustan tanto, habrá quien casi llore y se infarta y se le baja la presión. Entonces, cada quien al mismo estímulo va a reaccionar de una forma distinta. Yo, por ejemplo, soy una persona que considero que soy muy buen público, me río fácilmente de las cosas, incluso a veces me río yo sola, de cosas que se me ocurren y hay cosas que a lo mejor a otras personas no les parecerían tan graciosas. Entonces, cada uno de nosotros vamos a estar reaccionando de forma distinta e incluso viviendo como una avalancha de emociones a lo largo del día. De repente vamos a enojarnos, luego vamos a estar contentos, luego nos vamos a carcajear hasta las lágrimas. Si alguien más es de los que se carcajea hasta las lágrimas, aquí es muy chistoso porque en mi familia, que tengo, como vieron, dos hijas, mi hija, la chiquita, en ese sentido se parece mucho a mí. Ella de repente se ríe, pero es de las que se ríe y llora de la risa. Entonces te contagia ese de que ni sabes de qué se está riendo, pero te ríes con ella de lo mucho que se está riendo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que va pasando con las emociones y a veces, por ejemplo, cuando alguien se ríe, pues te contagia la risa y te ríes con ella. Entonces, esto es lo que va pasando con la parte de las emociones. Y ahora Miranda nos va a platicar un poquito más. Ahora, a mí me gusta mucho compartir la ciencia, entonces les quiero platicar que las emociones son una reacción psicofísica. ¿Qué significa? Que cuando nosotros sentimos una emoción, realmente la sentimos en el cuerpo.
A veces tenemos esa claridad y a veces no nos damos cuenta, pero realmente nos damos cuenta de nuestras emociones cuando nuestro cuerpo nos alerta. Y los sentimientos son emociones más duraderas que ya llevan un tiempo en nuestro cuerpo y que ya podemos verbalizar. Es cuando ya le podemos poner un nombre a la emoción. Y quiero que quede muy claro, porque esto vamos a retomarlo más adelante, que todas nuestras emociones literalmente son baños químicos adentro de nuestro cuerpo. Son neurotransmisores u hormonas que liberamos de nuestro cuerpo, que nos crea esas sensaciones físicas en el cuerpo y que después interpretamos en nuestra mente. Siguiente diapositiva, porfa. Y aquí van a ver un ejemplo muy claro que yo sé que todo mundo ha sentido en algún momento, que es la sensación fight or flight, o lucha o huye. Cuando nosotros de repente tenemos un susto, y si no has tenido un susto fuerte, bueno, por lo menos si vas manejando rápido, si eres de esas personas que manejan más rápido de lo que deben, y de repente ven atrás el de la policía, quiero que imaginen ese momento y sientan en su cuerpo qué es lo que pasa. Se tensa la musculatura, se acelera el corazón, la respiración se hace más rápida y corta, se suda, podemos inclusive tener dolor o incomodidad en pecho o abdomen, sube la presión arterial, la sangre sale de los órganos y se va hacia las extremidades por si necesitamos salir corriendo o luchar en contra de un león o un toro o lo que fuera. Y al mismo tiempo, internamente, nuestros neurotransmisores se alteran, sacamos neurotransmisores de estrés que, interesantemente, al mismo tiempo deprimen nuestro sistema inmunológico. Y bueno, en muchos casos, inclusive hablan de que se cierran los esfínteres. Pero bueno, el chiste es que lo sentimos en nuestro cuerpo. Y yo sé que cuando yo les doy este ejemplo, todo el mundo ha tenido en algún momento que han sentido esa taquicardia, esa tensión física, ese momento de estrés, ¿verdad? Pónganme en el chat si en algún momento han sentido esto y se identifican con ello. Esto es precisamente lo que les estaba comunicando de la sensación psicofísica. Es algo que no te está pasando nada, oíste la alarma del policía, sabes que vas más rápido y que ahora te vas a tener que enfrentar con el policía. Y entonces tu cuerpo causa una serie de reacciones físicas y después tu mente lo interpreta como estoy estresado. Siguiente. Esas son las emociones. Ahora, la diferencia entre emociones y sentimientos, aquí tenemos cuerpo y mente, esta es la emoción, entonces es el momento que el cuerpo nos alerta de lo que estamos sintiendo en nuestra mente. Y la otra son los sentimientos, que podemos interpretarlo como la diferencia entre estar triste y estar deprimido. Por ejemplo, si yo estoy triste, posiblemente estoy triste, sin embargo veo a un niño que se está riendo, como la hija de Lu que está describiendo, y aunque yo esté triste, me puedo reír con ella. Ahora, si estoy deprimida, es un poco como los lentes con los que yo veo el mundo y eso ya cambia todo mi panorama. Y me encanta esta foto porque aquí tenemos a dos personas, una con lentes azules y una con lentes rosas. La persona que ve el mundo con lentes rosas está viviendo otro mundo. La persona que está deprimida, que a veces la asociamos con el azul, entonces está viendo el mundo a través de ese sentimiento que es de largo plazo y duradero y puede ver a esa niña riéndose y no logra reírse y no puede pasar más allá del sentimiento con el cual ya le está coloreando toda su vida. Al tener claridad en estas distinciones, vamos a poder entender un poquito más los procesos de cómo sentimos las emociones. Siguiente. Y ahora, en ese respecto, les digo algo muy interesante. Generalmente en nuestra cultura hemos aprendido a través de la ciencia que las emociones las manejamos en el cerebro. Pero ¿qué creen? Tenemos 3 centros neurológicos, o sea, 3 cerebros. El primero, que es el que conocemos, es nuestro cerebro, a donde tenemos 100 billones de neuronas. Las neuronas son precisamente el tipo de células que hacen nuestro sistema nervioso. Sin embargo, en el corazón hay como 40,000 neuronas, que son un montón y que también sienten, aprenden y recuerdan, al igual que nuestro cerebro. Y por último tenemos el intestino, que eso la gente no ubica por lo general, que tiene nada que ver con el sistema nervioso, pero resulta que ahí tenemos más de 100 millones de neuronas. Y estos 3 cerebros
continuamente se están comunicando y entre los tres generan la posibilidad de la neuroplasticidad. Y de esto, que es una palabra larga, la voy a explicar más adelante, pero es como el hecho de que podemos cambiar nuestra forma de pensar, que es una gran esperanza para muchas personas. Eso es algo muy bello que vamos a platicar más adelante. Bueno, vamos entonces ahora a hablar de qué es brevemente un aceite esencial. Un aceite esencial es un compuesto aromático volátil. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en un frasquito de aceite esencial vas a encontrar, cuando tú destapas este frasco, el aceite inmediatamente pasa de un estado líquido a un estado gaseoso y comienza a volatilizarse. Y lo que se volatiliza son esas pequeñas moléculas orgánicas que nosotros podemos inhalar y está en este estado gaseoso en cuanto el aceite alcanza temperatura ambiente, es decir, con el simple hecho de destaparlo. Por esto nunca debes de dejar tus aceites esenciales destapados, siempre deben de estar bien cerrados porque los aceites se volatilizan. ¿Y qué es lo que pasa? Gracias a que se volatiliza, por eso yo puedo percibir el olor del aceite esencial. Y ahorita vamos a entender qué es lo que sucede justamente en mi nariz. Mi nariz está llena de mucosa, también tengo un nervio que es el nervio olfatorio, y me gusta mucho esta imagen que vemos aquí de la rosa, porque si tú has experimentado el olor de una rosa o de una flor, has experimentado el olor de los aceites, o más bien el efecto que un aceite esencial puede tener en tu cuerpo. O cuando vas caminando en un bosque, ¿sí? Y entonces empiezas a oler el bosque, los árboles. Entonces quiero que te imagines en este lugar, ya sea oliendo una flor o alguna planta que te encante cómo huele, o si tienes un aceite esencial en tus manos y que tengas esa sensación y cómo se siente en tu cuerpo. ¿Y por qué hablamos de que se siente? ¿Sí? Porque justamente cuando tú, me regreso al ejemplo de la rosa, hueles una rosa, es como hemos experimentado ya el impacto o cuando caminas en el bosque de los aceites esenciales en el cuerpo. ¿Y qué es lo que sucede además de que tenemos de mucosa? Como son moléculas del aceite las que se desprenden al tener mucosa, estas se van a absorber en la nariz y van a entrar también directamente al torrente sanguíneo. ¿Y por qué tienen un impacto en nuestras emociones? Esa es la parte que queremos entender hoy y tiene que ver con el sistema límbico del cerebro, que Miranda ya nos estaba diciendo que tenemos como 3 cerebros en el cuerpo y específicamente en el cerebro, justamente detrás de la cavidad nasal, aquí vemos que está la amígdala, que la amígdala es la encargada de generar nuestras emociones. Entonces, justo tú hueles algo, este olor llega a la amígdala y entonces hay una sensación física, emocional en tu cuerpo. Y además, ¿qué crees? Justamente aquí abajito vemos el hipotálamo, que es el que crea y almacena nuestros recuerdos. Por eso también a veces pasa que si hueles algo, por ejemplo, hay gente que dice, es que cuando huelo tal aceite me recuerda a casa de mi abuelita, o te lleva alguna memoria, ¿no? No sé, a lo mejor con el orégano piensas en un pozole, como que hacemos ese tipo de relaciones cuando tenemos olemos el aceite. Y justamente el córtex es la zona del gusto y del olfato, saben que estamos perfectamente configurados. Entonces, todo esto hace sentido, pero como bien decía Miranda, hay una explicación científica, no nada más es como que, ya olí el aceite y, uy, quién sabe por qué, pero ya sentí bonito. Y entonces, esa es la razón por la que justo cuando hueles un aceite esencial, sientes bonito o sientes como algo en tu cuerpo que cambia y sobre todo cuando lo haces como intencionalmente. A mí a veces me sorprende cuando huelo un aceite esencial la sensación que tengo en mi cuerpo. Y ahora Miranda nos va a explicar un poquito más. Y me encanta, nada más para aunar en lo que está comentando Lu, el ejemplo que a veces asociamos las cosas positivas con los aceites porque los adoramos, pero fíjense que los aromas pueden afectarnos para bien como para mal. Imagínense, retomando el ejemplo de la cocina, entras a una casa donde no conoces a las gentes y huele a la cocina que hacía tu abuela, vas automáticamente a estar de buen humor si llevabas una relación buena con tu abuela. Ahora quiero que se imaginen lo opuesto. Entras a una tienda y hay un chavo que te está atendiendo, perfectamente lindo el chavo, no tiene culpa de nada, pero usa el mismo perfume que el chavo que te dejó ahí botada en la prepa y ya lo odias al pobre, no sabes ni por qué, pero no hay bien que pueda hacer ese chavo para que lo peles y te caiga bien, ya te olió mal. Somos muy animales en ese respecto.
Pero bueno, ahora, en cuanto al corazón, nuestro segundo centro nervioso, siempre hemos visto que pues ahora sí que en las poesías, entre los artistas, siempre hay estas referencias a que las emociones están ligadas con el corazón. Después llega la ciencia, decidimos que las emociones son algo que tiene que ver con el sistema nervioso lo ubicamos en el cerebro y pensamos que esto solo es imaginario y poético. Y bueno, no, resulta que no. Realmente nuestro corazón le manda más mensajes del corazón al cerebro que del cerebro al corazón. Tu corazón es el primero que dice esto se siente bien o esto se siente mal. Cuando nosotros tenemos un cambio de ritmo cardíaco, eso va a modificar nuestra sensación. ¿Por qué? Porque le dice al cerebro algo está mal. Siguiente, por favor. Y esto lo podemos ejemplificar mucho cuando vemos películas, ¿no? Si tú vas a ver una película que te da miedo, que te da terror, que te da ternura, o sobre todo lo vemos en los que nos causan taquicardia, ¿no? Que nos da esa sensación fuerte y el ritmo cardíaco cambia y cambia tu estado de ánimo. Siguiente. Ahora, según la Universidad Harvard, y esto es muy interesante porque nos enseña cómo las emociones cambian nuestra situación de salud y nuestra situación de salud cambia nuestras emociones. Ahí les va. Resulta que la depresión promueve las enfermedades coronarias. Si tú estás deprimido, hay muchísima más posibilidad o probabilidad que tengas un ataque de corazón que si no estás deprimido. Y a la inversa, si ya estás deprimido, hay muchísima más posibilidad que si te da un ataque cardíaco, puedas morir. Mientras las personas que no están viviendo un estado de depresión tienen menores posibilidades o probabilidades de morir en un evento cardíaco. Entonces es una cosa que es bidireccional. Siguiente. Ahora, hay un instituto que hace muchos estudios sobre estos temas que se llama el HeartMath Institute, que es un instituto que se ha dedicado justo al estudio de cómo el corazón afecta nuestras emociones. ¿Y qué creen que nos dice? Nos dicen que cuando estamos en emociones negativas, como la ansiedad, la tristeza, nuestro corazón late de manera incoherente, que es la gráfica roja que ven aquí. Y entonces, ¿qué pasa? Los espacios entre los latidos se vuelven rápidos, o sea, alterados, ¿no? No son coherentes, que es la palabra que ellos usan, como en la gráfica inferior, que es la manera en la que se ven nuestros latidos cardíacos cuando estamos viviendo emociones positivas. Ahora, el tercer cerebro, nuestro intestino. Esto es muy interesante porque aquí ni los poetas agarraban la onda, solo la cultura popular nos habla un poquito de las sensaciones en el intestino. Les quiero comentar que nuestro intestino es de alguna manera donde guardamos muchos de nuestros neurotransmisores. ¿Se recuerdan que les comenté que cuando nosotros vivimos una sensación o una emoción, lo que está pasando internamente es que nuestro cuerpo está liberando estos químicos que cursan por todos lados? Uno de los más importantes en el sentirse bien es la serotonina. Resulta que el 90% de la serotonina la creamos en el intestino y ahí les va. Si nuestro intestino no está funcionando adecuadamente, entonces vamos a tener problemas en la creación de estos neurotransmisores y eso va a afectar nuestra vida emocional. Entonces puede ser que tú vayas 10 años al psicólogo y hagas un montón de terapias y ya entiendes por qué te peleas con tu madre cada vez que la ves. Pero mientras tu intestino no esté adecuadamente balanceado y funcionando adecuadamente, entonces vas a seguir sintiéndote mal o triste o deprimido o ansioso, aunque ya entiendas los mecanismos. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no tiene los químicos requeridos para que tú generes esa sensación positiva. Los niveles bajos de serotonina están ligados con la depresión y ansiedad, que son ahora sí que dos de los problemas más grandes que tenemos en nuestra sociedad hoy en día. Aparte, en el intestino vamos a ver otros neurotransmisores que aquí vienen especificados, pero sobre todo aquí dice GABA, uno de estos neurotransmisores, que más adelante voy a retomar este hecho de la GABA, porque doTERRA nos ha dado ahora sí que un apoyo muy, muy, muy importante para este tercer cerebro. Adelante. Y lo que sí podemos imaginarnos o lo que sí podemos visualizar, porque yo sé que todo mundo en algún momento ha tenido la experiencia,
es cuando nuestro intestino siente por nosotros, que esas son las famosísimas mariposas en el intestino, que de repente estás a punto de salir sobre el escenario, que quizás tienes nerviosismo porque vas a ir a una competencia y te empiezan a sudar las manos y sientes mariposas en el intestino. Bueno, eso literalmente es el nervio vago, que es el que conecta nuestro cerebro con nuestro intestino, y el intestino le está diciendo al cerebro, ¡ay, aquí viene algo emocionante! Y esas son las mariposas que sentimos. Y nuevamente, resulta que hay más comunicación del intestino hacia el cerebro que del cerebro hacia el intestino. Siguiente. Y por último, la última cosa que les quiero compartir del intestino es que aquí va a estar un factor bien importante de la neuroplasticidad, que ya había dicho esa palabra, es una palabra larga y rara y significa la capacidad que tenemos los seres humanos de cambiar nuestro sistema nervioso. ¿Qué significa eso? Que si tú como Lu eres la persona que cuando le espantan se enoja, es posible que llegues a cambiar tu forma de reaccionar. ¿Qué es la neuroplasticidad? Es la capacidad de un adulto mayor a, por ejemplo, aprender un lenguaje nuevo. Eso es neuroplasticidad, a que empieces a pensar de otra manera. Ahora, antes nos decían que solo los niños tenían neuroplasticidad, que los adultos ya dejábamos de crear nuevas neuronas. Bueno, la ciencia nueva nos dice que eso no es verdad y que sí es perfectamente posible que inclusive un adulto mayor pueda decidir cambiar sus formas de pensar. Y si estamos en una situación en la que hemos vivido mucho en las emociones negativas, este es un pensamiento súper bueno porque eso nos va a ayudar a que sepamos que sí hay maneras de adaptarnos y de cambiar la manera en la que reaccionamos. Y bueno, retomando el tema de las emociones, como les decíamos hace rato, la emoción es algo que sientes en todo el cuerpo en fracción de segundos. Por ejemplo, retomamos el tema del susto. Si hay un sonido repentino en tu casa súper fuerte, o sea, apenas lo escuches, tú ya traes la piel con todas las descripciones que decía Miranda, donde se activa el sistema, el simpático em, de huida o lucha, ¿no? Es como, ¿corro o tengo que sobrevivir y luchar? Y esta es la respuesta, digamos, más primitiva que tenemos y que gracias a esto hemos sobrevivido durante miles de años, ¿ok? Y aquí vemos justamente la reacción de este bebé, pero aparte también esto es lo que justamente decía Miranda, tú sientes la emoción, sientes esta parte del miedo, pero pasando el tiempo, no es como que, ay, bueno, así como vino el miedo se fue, sino que te quedas espantado, ¿sí? Entonces, a lo mejor 20 minutos después de este sustazo, pues te sigues sintiendo como que nerviosito, como por ejemplo, a mí esto es algo una sensación que yo puedo experimentar y fue una de las razones por las que quise moverme de Ciudad de México con los temblores, ¿verdad? Cuando yo temblaba, yo me paralizaba y me daba mucho miedo y pues sí me quedaba asustada un buen rato. Entonces, esto es lo que sucede normalmente con las emociones, que son realmente bastante intensas y además llegan súbitamente y se cierten en tu cuerpo de diferentes formas. Puede ser que te dé, como decía Miranda, taquicardia, te suden las manos, sientas que, por ejemplo, ya no puedes ni correr porque se te bajó la sangre, ¿no? De las piernas. Te pueden pasar como diferentes reacciones. Y como decía, cada uno de nosotros vamos a reaccionar de una forma diferente. Y aquí yo te pregunto, ¿tú crees que esto es una emoción negativa? ¿Tú qué crees que puede estar pasando con esta mujer? A lo mejor está espiando a alguien, a lo mejor escuchó un sonido y está viendo si alguien se quiere meter a su casa. ¿Tú qué crees? ¿O podría ser algo como positivo? ¿Como qué piensas que podría ser algo negativo o algo positivo? Y la que me encanta, sin lugar a dudas, es esta imagen, ¿verdad? Gracias a este instinto de huida, por el miedo, pues esto creo que es una emoción súper positiva, donde gracias al susto que se ponen de que viene el oso, ellos pueden correr y salvar su vida. Entonces, creo que también la interpretación que cada uno de nosotros les damos a las emociones es bastante distinta, porque aquí cualquiera podría decir, oye, no, pero es que esto, pobres tipos, qué mal susto, no, pues qué bueno que se asustaron, porque gracias a que se asustaron, salvan su vida, ¿no? Entonces, creo que también esta parte es como interesante, la parte de la interpretación que nosotros mismos les damos a nuestras emociones y también cuánto tiempo elegimos o no quedarnos sumergidas o no en ellas. Entonces, es importante identificar las señales que nos da nuestro cuerpo. Esto es una tarea fácil, no, no es fácil. Yo no sé ustedes, pero yo a veces no sé ni qué me pasa, ni qué siento, ni por qué estoy así, ¿no? Digo,
ya sea, a lo mejor si hay algún hombre por acá diría, claro, pues es que es vieja, pero no creo que sea una cuestión de género. Yo creo que esto es algo que en general experimentamos los seres humanos. Y bueno, no sé si a lo mejor las mujeres tenemos como más sensibilidad a toda esta parte de las emociones. Y justamente aquí les quiero compartir este estudio que me parece que hicieron en Dinamarca, donde entrevistaron a varias personas y les pedían que se conectaran con cierta experiencia en su vida que les hubiera producido estas emociones. Y estas fueron las mediciones que pudieron hacer y que sin importar de qué cultura eran, tenían reacciones bastante similares. Entonces aquí lo que podemos ver, por ejemplo, es justo cómo se ve el enojo, ¿no? Y lo que podemos ver aquí es como, digamos, como la temperatura, donde el amarillo es, digamos, como lo más caliente y el azul clarito es lo más frío. Entonces, justo, ¿qué tal? Cuando estás enojado, esa fuerza o esa furia que sientes, por ejemplo, en los puños, que sientes que te hierve y te hierve el corazón y así la mandíbula apretada porque estás furioso, ¿no? O, por ejemplo, cuando estás como disgustado con algo, algo que no te gusta o te está provocando como guacatelas, pues también cómo se siente así aquí en la garganta. La felicidad, ¿qué tal? Toda la carita, amarilla, ¿no? El pecho caliente, porque así se siente, la tristeza, cómo se van sintiendo, por ejemplo, en las extremidades, ¿no? Que se van poniendo como más hacia azul, azul clarito. Cuando estamos sorprendidos, el que es de mis favoritos es la pena, ¿no? La pena, porque están hasta las chapitas prendidas, así cuando te da vergüenza, las chapitas prendidas, cuando pues no hay emociones, que es algo completamente neutro, la ansiedad, muchas veces la ansiedad justamente se siente en el pecho. Vean el amor, cómo se prende el cuerpo. El amor por eso es también de las emociones con la vibración más alta, porque vean cómo se ve la parte del amor. Y por ende la depresión, vean cómo se ve el contraste, ¿verdad? Y cómo también es interesante lo que decía Miranda, que pasas de la tristeza, por ejemplo, a la depresión, ¿no? Donde vemos este azul ya mucho más claro en la parte de las extremidades. Entonces, bueno, a mí esta imagen me gusta mucho porque nos ayuda como a entender un poco mejor como nuestras emociones y estas reacciones que podemos tener en el cuerpo. Oye, ¿Y Lu, qué te es? interrumpo Ah, tantitito, regrésate. sí, Hay algo muy interesante de esa gráfica que quiero que vean. En el amor, precisamente, se iluminan los tres cerebros. En el amor, precisamente, pueden ver con mucha claridad el cerebro, el corazón y el intestino claramente iluminados. Y eso me parece súper interesante ahorita que lo estoy viendo, que quería compartirlo. gracias, Mir. Bueno, y continuando con esta parte de las emociones, ¿qué es lo que sucede cuando tú sientes una emoción y no permites que fluye tu emoción? Por ejemplo, si eres una persona que tiende a enojarse y estás constantemente enojada irritable, cada vez te estás poniendo más irritable y este enojo se puede convertir en una ira, ¿no? Y que te pongas así tal cual como el de la película de Intensamente, así ya de fuego por la cabeza. Entonces, esto es algo como hay que tener precaución con esto de las emociones, porque la emoción siempre se nota en el cuerpo y se atora o se libera, pero que se atore o se libere, esto es algo que depende completamente de nosotros. Por ejemplo, esto siempre me hace recordar cuando una mujer que está embarazada a veces tiene algún evento muy fuerte y le dice, no, pero es que no sientas la tristeza porque entonces tu bebé, y hacer eso es peor que reconocer la tristeza, platicarle si acaso, por ejemplo, a tu bebé que estás triste porque te pasó tal situación y que llores y lo saques, porque guardar esas emociones es mucho peor. Y cuando estamos guardando, por ejemplo, toda esa tristeza, por cualquier evento que haya sucedido en nuestra vida, cualquier duelo de lo que sea, esta tristeza guardada y acumulada, si nosotros no le permitimos que fluya la tristeza, se puede convertir en una depresión. Y aquí quiero abordar otro tema muy importante que tiene que ver con la parte de la depresión, porque a veces también tendemos a etiquetar cómo se ven las emociones o ya los síntomas de alguna persona y pensamos que una persona deprimida es una persona que no se puede levantar de la cama. Y no necesariamente eso es lo que pasa cuando una persona está deprimida. Yo les quiero compartir que yo viví depresión hace algunos años. Yo no sabía que estaba deprimida y no era que no me pudiera levantar de la cama. Al contrario, yo una persona completamente funcional, pero ya cuando lo vi en retrospectiva me di cuenta
que lo que me pasó fue que como que dejé de sentir, o sea, como que no, pero no me daba cuenta, solamente pensaba yo que como ya me había hecho yo como un adulto ya más grande, entonces ya yo ya era de flojera, que ya me daba flojera platicar con la gente, me daba flojera que me platicaran, sentía que yo no tenía nada que contarle a nadie, y sí estaba altamente irritable, ¿verdad? Entonces, como que gracias a que una persona me compartió su testimonio, me pude dar cuenta que entonces probablemente yo tenía depresión, fui a buscar ayuda y pues ya me diagnosticaron. Y ahorita que Miranda nos hablaba de la parte de los tres cerebros y dónde se fabrica la serotonina, muchos de los antidepresivos justamente se llaman recaptores de la serotonina. Y ahorita vi una persona que estaba preguntando justamente si los aceites te podían ayudar en eso. Y la respuesta es sí, sí te pueden ayudar. Hay muchas cosas que puedes hacer, pero también es importante, por ejemplo, en el caso de una persona deprimida, poder hacer ejercicio, ponerte en acción, usar aceites, por ejemplo, cítricos. Y se ha demostrado que hay aceites, por ejemplo, como la melisa y la lavanda, que son recaptores naturales de la serotonina. Y más adelante Miranda también nos va a hablar justamente de la parte intestinal con los productos que nos podemos apoyar para tener una flora intestinal saludable, ya que vimos que el 90% de la serotonina se hace en el intestino, justamente el cómo poder dar soporte a nuestras emociones y la importancia de este cuidado integral. No somos por un lado cuerpo, ni por otro lado emociones, ni por otro lado espíritu. En realidad somos seres holísticos que tenemos todas estas aristas en nuestra vida. Y entonces, ¿qué pasa si suprimimos la emoción? Tarde que temprano te va a cobrar la factura en el cuerpo físico, eso seguro. Por ejemplo, puede haber una persona que tenga mucho enojo y de repente empieza a tener mucha tos, una tos que no se quita por nada del mundo. O a lo mejor hay cosas que no has comunicado y entonces empiezas a tener como un dolor de garganta, pero a veces estamos tan desconectados de lo que sentimos o lo que queremos que no nos damos cuenta que nuestro cuerpo está viendo una manifestación física de mis emociones. Entonces, yo te invito a que estés muy alerta de lo que está pasando en tu cuerpo para que pongas atención y si tienes alguna situación como crónica, que indagues un poquito en tus emociones para ver qué puede estar pasando y cómo puedes darte soporte en el cuerpo físico y emocional para lidiar con esta situación. Y entonces, identificar las emociones, sin lugar a dudas, es todo un reto. A veces se puede ver como esta cerradura, ¿no? Como que quiero salir de aquí o que siento algo, pero no sé exactamente qué. Y considero que los aceites esenciales pueden ser esa llave que abran la cerradura y nos ayude a sacarnos del laberinto. Claro que no es un proceso de ya me puse un aceite y ya estoy mucho mejor. Esto es un proceso paulatino porque quiero invitarte a que pienses cuánto tiempo estuviste con esos sentimientos o esas emociones y probablemente por aquí teníamos un testimonio de Lupita que nos compartió los sentimientos que ella tenía y los aceites que usó, pero me gustaría, Lupita, si puedes complementar tu testimonio poniéndonos cuánto tiempo los empezaste a usar y con qué constancia. Recuerden que la constancia y la frecuencia son importantes para tener resultados. Yo sé que a veces cuando usamos los aceites parecieran mágicos, pero la verdad es que a veces sí se necesita bastante constancia para poder ver un resultado. ¿Ok? Entonces, ¿dónde buscar? Hay este libro que es un libro fantástico que se llama Emociones y Aceites Esenciales. De hecho, ahora hay una nueva versión, solo que esta nueva versión solamente está en inglés. Ojalá que la podamos tener en español pronto, donde ponen además todos los nuevos aceites esenciales que va sacando doTERRA. Es un libro, la verdad, fantástico y que además este libro ahora ya tiene como unas nuevas secciones. Entonces, bueno, yo este libro lo recomiendo bastante. Yo en ocasiones he podido apoyar a las personas cuando hablan de algún sentimiento o alguna emoción o algo que están experimentando, buscamos los aceites esenciales y aparte que creen, pasa algo muy curioso porque me dicen, oye, es que tengo, no sé, el colesterol alto y tengo quién sabe qué y tengo quién sabe cuánto, me empiezan a describir diferentes cosas. Y entonces, pues hay ciertos aceites que son los más recomendados. Y cuando nos metemos al lado emocional y buscamos para esa emoción que nos está diciendo, el aceite esencial que sería lo ideal, casi siempre coincide en el padecimiento físico, el aceite esencial emocional. Entonces, ahí es nada más meter también esa intención de abordar la parte emocional del aceite esencial. Y justamente tenemos este kit que es el Mood Management, que es el kit de manejo de emociones.
porque a lo mejor tú ya tienes estos aceites en casa o no, y entonces parte de lo que queremos es enseñarte qué opciones tienes justo para el manejo de las emociones. Entonces tenemos Balance, Elevation, Serenity y Citrus Bliss. Estos 4 aceites, la verdad es que es un super kit. Yo de aquí de mis favoritos son Balance y Serenity. Son aceites que creo que uso casi diario. ¿Y por qué es, por qué es un kit fantástico? Bueno, por un lado, tenemos aquí este cuadrante que me gusta mucho porque, por ejemplo, el Serenity es un aceite que te va a ayudar si te sientes ansioso o te sientes cansado. Te va a ayudar a que estés calmado, relajado, tranquilo, alivia la ansiedad, reduce los niveles de cortisol. Cuando estamos con un estrés prolongado, crónico, a nivel hormonal, tu cuerpo secreta mucho cortisol y el cortisol en niveles sostenidos incluso puede generar un desbalance hormonal en tu cuerpo. Entonces, sí es bien importante. A veces hay personas que me dicen, ay, Lu, es que ¿qué me recomiendas? Porque fíjate que no puedo dormir. Bueno, pero ¿cómo estás abordando tu estrés? Porque a veces queremos resolver nada más la consecuencia final, que es no puedo dormir. Pero ¿qué estás haciendo durante el día para dar soporte a tus emociones y a todo lo que estás sintiendo durante el día que no te deja dormir en la noche? Y luego también he escuchado gente que dice, no, 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 pero no uses el Serenity en la noche, digo, durante el día porque te va a dormir. Y esto tampoco es cierto. Los aceites no es como un medicamento que te lo tomas y ya, por ejemplo, a mí me pasaría con un medicamento para un antihistamínico. A mí los antihistamínicos me dan mucho sueño. Entonces, los aceites no, los aceites los va a usar tu cuerpo para su beneficio. A mí me ha pasado en 2 ocasiones que tengo muchísima ansiedad. Me meto a bañar porque ya me toca meterme a bañar. Uso la crema de cuerpo de doTERRA, le pongo Serenity, me unto en todo el cuerpo y les prometo que en 5 minutos la ansiedad salió de mi cuerpo y me regresa la paz, me regresa el alma al cuerpo literal. Ahora, si te sientes fatigado y desapasionado, Citrus Bliss es una mezcla de puros cítricos y te va a ayudar a vigorizar, es estimulante, motiva, te va a promover la energía, antidepresivo, como cualquier cítrico. Si no tienes Citrus Bliss, puedes apoyarte con limón, naranja. A mí para esto amo la naranja. Es de mis aceites como favoritos para esto, además de que es el aceite de la abundancia. Si te sientes, por ejemplo, desapasionado, y aquí no me deja ver esto, estresado, Elevation puede ser un gran aceite. A mí en ocasiones, por ejemplo, hay días que me siento, por ejemplo, a lo mejor un poco triste y no sé por qué me siento triste. Yo me pongo Elevation aquí en la glándula del timo, que normalmente yo les digo que la glándula del timo es donde va la corbata, una gotita aquí de Elevation con un poco de coco, porque para algunas personas que tenemos piel sensible se puede sentir un poco fuerte y te va a ayudar a que te sientas con valor, inspirado, con entusiasmo, libera el estrés, es excelente antidepresivo. Incluso hay una mezcla que se llama Joyful Blend, que se hace con limón, Elevation y hay un tercer aceite. Ahorita se los voy a buscar. No saben, en rolón, esa mezcla huele impresionante. También la podrías hacer en difusor. Entonces hay muchísimas opciones como puedes irte apoyando con estos aceites y sin lugar a dudas uno de mis favoritos es el Balance. Balance te ayuda mucho si te sientes como estresado y ansioso. Balance es una mezcla que te ayuda a centrarte, a aterrizarte, te ayuda a que te sientas como si yo tuviera como un sueño que me encantaría, es un sueño guajiro, literal, que me encantaría que me hicieran realidad, amaría tener un difusor que flotara encima de mi cabeza y me rociara de Balance todos los días, así todo el día que me rociara de Balance. Ese sería como mi sueño, ¿no? Te ayuda a tener una actitud positiva, remueve bloqueos emocionales. Incluso hay un experimento súper interesante con el Balance, que si te lo frotas en la planta de los pies, oxigena tu cuerpo y ayuda a que tu cuerpo vaya funcionando mejor. Es un excelente aceite que te puede dar soporte desde las mañanas y te lo pones, funciona muy bien en la planta de los pies y en la nuca y es la paciencia embotellada. Este es un aceite que siempre también te recomiendo que traigas en tu llavero, sin lugar a dudas. Ahora, la pregunta del millón, ¿solamente estos aceites son los únicos aceites que me dan soporte en las emociones? No, por eso tengo aquí este kit esenciales del hogar, porque todos los aceites tienen un significado emocional. Entonces, voy a compartirte rápidamente los aceites del kit esenciales del hogar, el significado emocional. La lavanda es el aceite de la comunicación. El limón, el aceite del enfoque. Entonces, imagínate qué maravilla que pongas limón en el difusor ahorita con los niños en la escuela o que los ayudes a que huelan, o que huelan el limón, por ejemplo, 3 veces. El cuerpo funciona por repetición.
mientras están en clases o si ya se sienten cansados. La menta aligera el corazón, también nos ayuda a estar como más enfocados. De hecho, la menta es un aceite que si estás teniendo como muchos temas emocionales y usas la menta, te puede ayudar a darte un poquito más de claridad y ya que sepas qué onda, qué está pasando contigo, poder empezar a utilizar otros aceites ya más específicos a lo que estás sintiendo. La melaleuca ayuda para los límites energéticos. Luego las personas preguntan, oye, ¿qué puedo usar? Que si las malas vibras, que... Y entonces a veces no sabemos poner como límites, por ejemplo, o estamos siempre dispuestos a ayudar y acabamos agotados porque estamos dando por todo mundo y esto a veces te puede estar chupando energía. Entonces puedes apoyarte con el tea tree, con esta parte para los límites energéticos. El orégano es el aceite de la humildad y el desapego. El incienso es el aceite de la verdad. También es el aceite que nos conecta con el Padre, con la esencia, con el universo, ¿no? Es un aceite de mucha conexión y que por eso también se utiliza para, para meditar. Y es muy interesante porque a veces hay aceites, por ejemplo, además de como el incienso y la mirra, que la mirra es un aceite que te conecta con la tierra, te conecta con la madre tierra. Entonces son un poco como un yin y un yang, el incienso y la mirra. Me encanta como esa dualidad del incienso y la mirra. El Daijesen es bien interesante porque es el aceite que nos da soporte en la digestión, pero a veces tenemos temas digestivos porque hay algo en tu vida que no estás pudiendo digerir bien. Entonces, el Daijesen te va a ayudar a digerir la vida o cualquier situación que te esté costando trabajo digerir. Entonces, también cuando tienes algún tema físico, y estás usando también algún aceite, a lo mejor podría ser, ¿por qué es interesante para mí que estoy necesitando tanto a lo mejor de este aceite, ¿no? El Easy Air o Breathe, dependiendo del mercado en el que tú te encuentres, también el Digest en algunos mercados se llama Zengest. Este aceite a mí me encanta, es de mis aceites favoritos por cómo huele, porque te ayuda justamente a darte este respiro. Cuando alguien tiene mucha ansiedad o siente que no puede respirar, es justamente ayudarte a que puedas darte este respiro, a que te abras a la vida. Es un aceite que además de tener súper propiedades antivirales, te da soporte en las vías respiratorias y reduce los niveles de ansiedad. ¿Y qué creen? El Deep Blue, bueno, el On Guard es el aceite de la protección y esto nos protege también a nivel energético, a nivel físico. Y si quieren conocer un poquito más, es muy interesante toda esta parte emocional de cada uno de los aceites. Y ahora sí, el Deep Blue es el aceite, curiosamente, de dejar ir el dolor. A veces cuando hay personas que tienen dolor crónico y que se apoyan mucho con el Deep Blue, considero que si lo utilizan también para temas con esa intención emocional y empiezan a explorar su dolor, y en lugar de estarlo resistiendo, a veces también el cuerpo nos da lecciones o la vida y a veces también hay que entregarse a eso. Y normalmente cuando te entregas, puedes salir adelante en lugar de estarlo resistiendo. Y otros aceites que no te deben faltar es la naranja, como les decía, que es el aceite de la abundancia. El geranio es el aceite del amor y la confianza. Por eso también a veces cuando algunas personas tienen alguna pérdida o algo así, a veces se sugiere naranja con geranio. El tomillo es el aceite del perdón y la liberación. Si eres una persona que tiendes a estar muy enojado, o por ejemplo ha habido casos de gente que le da como una tos tremenda porque a lo mejor trae mucho enojo y empiezan a usar el tomillo, esto les ayuda. Y también ahorita voy a hablar de los lugares en donde los puedes como aplicar. El ciprés es el aceite del flujo, te ayuda a fluir, a moverte. Recuerden que el ciprés no se ingiere, ¿ok? Solamente se usa tópico, lo puedes inhalar, pero si te sientes atorado, necesitas fluir, a lo mejor lo puedes aplicar en tu corazón o en donde sea que estés sintiendo como esa parte donde te sientes como atorado. La bergamota es el aceite de la autoaceptación y también es un aceite que es muy interesante porque da soporte en mucha parte, por ejemplo, de diferentes tipos de estrés, ¿verdad? Cuando ya hay como un estrés, nos ayuda mucho, por ejemplo, con los niños chiquitos con la angustia de separación, y esta parte de la autoaceptación que es como muy importante porque en la medida que nos logramos aceptar podemos avanzar mejor en la vida. El eucalipto es el aceite del bienestar. A mí una vez me pasó que durante 3 días estaba yo con que, ay, como que necesito el eucalipto. Y ya cuando fui a ver el significado emocional, me hizo muchísimo sentido por qué necesitaba eucalipto en mi vida en ese momento. La albahaca es el aceite de la renovación y el lemongrass el aceite de la limpieza. Entonces, bueno, estos son solamente algunos significados de estos aceites y ahorita Miranda nos va a hablar de este superproducto.
Aquí la verdad es que esto que sacó doTERRA, cuando lo sacó yo estaba fascinada porque yo ya estaba consciente de estos 3 cerebros y cuando lanzó doTERRA la línea de Adaptive me movió el tapete, me movió el mundo. La verdad es que aprecio muchísimo las investigaciones científicas que hace doTERRA porque por primera vez vi un producto para las emociones no adictivo, totalmente científico, que esté realmente tomando en cuenta precisamente estos 3 cerebros. Entonces, doTERRA hace, pues ya va como 1 año y medio, 2 años, que lanzó este kit de Adaptive, que es un aceite que justo su trabajo, bueno, es un aceite y un suplemento, porque justo la magia del Adaptive, ahora sí que como kit, es que mantiene en mente estos 3 cerebros. Viene un aceite en roll-on para que lo tengas siempre en la bolsa, que es bien importante por lo que comentaba Lu de la constancia. Los aceites más o menos duran 4 horas en nuestro cuerpo de forma útil, entonces hay que estarlo reaplicando. Entonces viene ya en su forma de roll-on y este aceite está hecho o calibrado precisamente para nuestra adaptabilidad. Y esto es una cosa muy interesante porque ¿en qué momento empezamos a crear ansiedad? Cuando las cosas se nos salen de control, cuando se salen de donde estamos adaptados. Y el Adaptive nos va a ayudar a que podamos fluir con lo que está pasando en nuestra vida. La realidad es que no tenemos forma de, pues, obligar a la vida a ir por donde nosotros la queremos. La vida nos lleva de repente por donde ella quiere y nuestra resiliencia emocional va a estar en nuestra capacidad de adaptación. Entonces, aquí el aceite Adaptive lo vamos a poder utilizar para trabajar el corazón, aplicándolo en el área de corazón. Lo vamos a poder trabajar aplicado hacia el cerebro medio o cerebro límbico que nos explicó Lu, y ahora sí que aprovechar esos efectos. Pero también vienen las cápsulas que pueden ver aquí en el centro de este triado. Y las cápsulas, entre otros componentes, tienen GABA. ¿Se acuerdan que al principio hablé de la GABA? Bueno, la GABA es un neurotransmisor muy importante en el cuerpo, que alguien de hecho en el chat había dicho, nuestra alimentación también es importante, sí lo es. Y resulta que por muchas razones, hoy en día muchos de nosotros estamos bajos en nuestros niveles de GABA. Y GABA precisamente nos da un efecto natural, ansiolítico, tranquilizante y relajante. Entonces, cuando nosotros aprovechamos el Adaptive en conjunto, estamos trabajando los 3 cerebros al mismo tiempo y no conozco de verdad ningún otro producto o ninguna otra compañía que esté específicamente trabajando los 3 cerebros al mismo tiempo. Esto es, ahora sí que para quienes ya han tenido el Adaptive en su vida, un antes y un después. Y estas imágenes son cortesía de nuestra amiga Irasi. Muchas gracias, Iri. Y bueno, otra parte muy interesante al respecto de los aceites esenciales es que científicamente se ha demostrado que dependiendo del perfil aromático que tengan los aceites esenciales, es el beneficio emocional que vamos a tener. Entonces, las mentas en general tienden a vigorizar, los cítricos estimulan, las especies calientan, las flores calman y los árboles, hierbas y pastos relajan. Ahora, normalmente también, dependiendo del perfil aromático, van a tener una composición química para los que sean como más clavados o que les guste esta parte de la composición química, y entonces les va a hacer como mucho más sentido porque muchos aceites tienen características que en común o beneficios en común, y esto también, como les decía, está demostrado en la parte emocional. Entonces, basado en esto es que doTERRA creó un kit que se llama aromaterapia emocional. Y ellos lo que hacen es que, por ejemplo, esta mezcla, bueno, aquí lo que hacen es que mezclan, por ejemplo, mentas con cítricos y crean Motivate, que ahorita les voy a hablar un poquito más de cada aceite, cítricos y especias, crean Cheer, entre especias y hierbas Passion, entre hierbas y pastos y árboles Forgive, que a mí personalmente Forgive es un aceite que me encanta. Y les quiero decir que hicieron un estudio en un hospital donde estaban difundiendo Forgive durante 2 o 3 meses, porque hicieron un estudio donde un mes lo difundieron, un mes no, un mes sí,
y evaluaban a todo el personal del hospital de cómo se sentían. Y lo que se dieron cuenta de estar difundiendo el aceite de Forgive es que disminuyeron los niveles de estrés del personal y se sentían mucho mejor, menos cansados, más tranquilos por estar difundiendo el aceite de Forgive en el hospital. Y esto es algo como muy interesante porque van a ver que cada vez vamos a estar teniendo mucha mayor evidencia científica del uso y de los beneficios de los aceites esenciales. A mí personalmente es un aceite que me encanta. Entre árboles y flores tenemos Console y flores y mentas Peace. Y aquí en esta rueda, que si ustedes buscan como la rueda de la aromaterapia emocional de doTERRA en Google, ustedes la pueden encontrar, no crean que es material que tengo nada más yo. Incluso hay un folleto donde se habla de estos 6 aceites y de la aromaterapia emocional. Si lo buscas en Google, encuentras, o sea, doTERRA, aromaterapia emocional, y hay un folletito, un PDF bastante bueno, si alguien quiere como entrar más en detalle de estos aceites. Y cada uno tiene un significado emocional. Peace te va a dar alivio cuando tienes esta falta de paz interior o un control excesivo del ambiente por miedo o estás solamente en busca de paz. Por ejemplo, sé que hay personas que se ponen muy nerviosas para volar en avión y utilizan el Peace para ayudarles en esto. Ahorita con este tema que hablamos de la emoción, y también es un aceite que te puede ayudar a conectar con tu espiritualidad. Passion no es como para echar la passion, es más bien para encontrar tu pasión, cuando te falta pasión interior. Te recuerda a jugar más, a ser más espontáneo y que en la vida hay mucho más allá que solo trabajo y obligación y te puede dar impulso para tomar riesgos e impulsarte por tus sueños o para que encuentres la energía para hacer lo que quieres hacer por tus sueños. Motivate es para justamente la motivación, cuando te sientes con falta de motivación, para crear confianza, creatividad, te ayuda a luchar con adversidades y retos o falta de energía para completar tareas y crea acción positiva. Forgive, como les decía, yo este aceite del perdón, más que perdonar a alguien, yo lo uso para perdonarme a mí misma. Perdonarme a mí misma a lo mejor por las veces que me exijo, porque a lo mejor un día me enojé mucho, por lo que sea, y para poder estar como más tranquila y en paz. Entonces, eh, y también, pues, como les decía, aquí dice, por ejemplo, los errores deben de verse con compasión y tenemos que ser compasivos con nosotros mismos. Entonces yo lo uso mucho para yo estar yo tranquila conmigo misma. Console es para darnos justamente consuelo cuando hay, por ejemplo, algún duelo, este confort emocional o una pérdida. O sea, muchas personas se apoyan en él cuando han tenido mucho estrés o trauma o tragedias, eh, pérdidas, duelos, y te va a dar justamente estas herramientas para conectar con el amor y poder sanar. Y Cheer es el aceite para la alegría, para las personas que necesiten, por ejemplo, esta alegría en la vida, si se siente el corazón pesado o perdiste la fe o estás como sufriendo mucho, te ayuda, te restaura la fe y pues en realidad la vida no necesita ser tan dura. Entonces esto es como un breve resumen del significado emocional de estos 6 aceites y ¿qué creen? Tenemos 2 presentaciones. La presentación de 5 mililitros que se vende también en un kit o por separado. No estoy 100% segura si está disponible en todos los países. Sé que en México sí lo tenemos disponible en kit y individual, cada uno. Y además de que se vende aquí, que tú puedes, por ejemplo, hacer tu propio rolón o ponerlo en difusor, que a mí me gusta mucho justo el Forgive de 5 mililitros para ponerlo en el difusor. También creo que me adelanté, o sea, me revolvieron aquí, les quería decir que tenemos también la presentación Touch, que como ya nos decía Miranda, la ventaja de la presentación Touch es que estos ya vienen diluidos con coco y son muy prácticos porque ya están listos para que tú lo lleves a donde sea o si estás en tu casa, pues ya puedes tener tu rolón junto a ti y estarte untando el rolón cada vez que necesites el aceite. Yo también te diría, si estás experimentando cierto tipo de emociones, no te esperes a tener ya el ataque de la emoción encima, sino ve utilizándolos para que esto vaya disminuyendo y que cada vez vayas mejor. Y ahora sí me regreso a esta, donde este mes en México, y no dura todo el mes, tenemos una promoción que si tu orden, ya sea un LRP o una orden estándar, la haces por 300 puntos, doTERRA te regala este kit de aromaterapia emocional de 5 mililitros. Es un súper regalazo. Está limitado a 2 por cuenta, o sea, si te quieres volver loco y hacer 2 órdenes de 600 puntos,
pero tienes que hacer 2 órdenes de 300. No creas que por hacer una de 600 te van a mandar 2, tienes que hacer 2 órdenes. Y esta promoción está válida hasta el 15 de noviembre. Si tú además estás en el programa de recompensas por lealtad y la haces LRP, te vas a llevar el aceite del mes, que es el Cananga, ¿ok? Entonces, que sepan que esta promoción está vigente en México, válida hasta el 15 de noviembre. ¿Y qué es lo que nos parece genial de esta promoción? Que son 300 puntos, que tienes la posibilidad de regalar salud. Puedes a lo mejor escoger algunos aceites que le quieras regalar a personas en tu vida. Creo que este 2020 es un año donde mucha gente puede ser ampliamente beneficiada porque tú le regales alguno o algunos aceites con algún padecimiento que tenga y que le ayudes a cambiar su vida o lo que sea que esté viviendo en este momento, que sea más ligero y que sea mucho más fácil para ellos. Creo que la gente está muy necesitada de esto y que tú puedes hacer una diferencia en su vida regalando salud. Y es un excelente momento ahorita en noviembre empezar a planear las compras navideñas y tener todo este beneficio. Incluso a lo mejor tú quieres este kit para ti, pero a lo mejor mientras nos escuchabas hablar, estabas pensando en diferentes personas en tu familia y a lo mejor les puedes regalar como un aceite a cada uno y te los va a regalar a ti doTERRA, ¿no? Más algunos otros por los 300 puntos que pidas en tu orden. Entonces, estas son solamente algunas ideas de cómo puedes como capitalizar esta gran promoción que hay en México. Y normalmente lo que buscamos, o más bien lo que no queremos es sentirnos así, normalmente evitamos. Como les decía, tendemos a cerrarnos, a evitar toda esta parte y lo que buscamos normalmente es sentirnos así. Pero para lograr esto es muy importante reconocer lo que estamos sintiendo y no ir queriendo tapar nuestras emociones porque esas se van acumulando. Lo más saludable en las emociones es reconocerlas, dejarlas fluir, porque entonces va a ser mucho más fácil que puedas moverte de una emoción a otra a lo largo del día. Y bueno, veo que en el chat están haciendo, me imagino que muchas preguntas o comentarios. Ahorita al final de la clase vamos a llegar al chat. No se crean que la clase se va a acabar y el chat lo vamos a dejar así. Entonces, un punto súper importante que no sé si por ahí estén preguntando esto, me imagino que sí, pero ¿cómo y dónde los uso los aceites esenciales para la parte emocional? Entonces, justamente tenemos, y coincide con estos 3 cerebros, para dar soporte en mente, corazón y panza, que además curiosamente es donde luego se sienten más las emociones y que Miranda ya nos habló de estos 3 cerebros. Entonces, usar los aceites para la parte emocional es tan fácil como el ABC. Identifica tu emoción, elige un aceite y úsalo. Eso es lo que tienes que hacer. Luego también siento que hay gente que le da como mucha angustia de, ay, Lu, pero ¿cómo sé cuál aceite usar? Te voy a decir que no hay una receta perfecta, no hay una receta específica. Creo que cada uno de nosotros somos diferentes y a veces lo único que necesitas hacer es conectarte con tu intuición. Puedes hacer algo tan sencillo como pararte frente a tu caja de aceites, cerrar los ojos, pasar tu mano por encima de todos los frasquitos de aceites esenciales y donde sientas que te tienes que detener, donde más te vibró, donde vibró más alto, sacar ese aceite y a lo mejor ese es el aceite que necesitas. Yo a veces he hecho eso y luego saco un aceite y digo, ay, ¿de veras? Y entonces ya voy y veo el significado y digo, wow, ¿no? O sea, como que ni me imaginaba. A veces la intuición o tu cuerpo es sabio y sabe lo que necesita. Entonces, esto es muy, muy fácil. ¿Dónde lo vamos a aplicar? Los aceites, cuando queremos en un tema emocional, sin lugar a dudas, en el corazón es un gran lugar para aplicarlo, en las sienes, a veces en los hombros, y muchas veces tiene que ver con dónde estoy sintiendo o cómo estoy sintiendo la emoción, dónde la siento. En las plantas, cuando queremos una afectación a nivel sistema del cuerpo, créanme que esto es algo muy efectivo, utilizar las plantas de los pies para la aplicación de los aceites. Yo lo que llamo los puntos del perfume, ¿no? En muñecas, carótidas, nuca, corazón, esas son las zonas que yo normalmente más recomiendo, salvo que la emoción la estés sintiendo mucho en el estómago. Entonces puedes hacerlo en los puntos del perfume, muñecas, carótidas, nuca y el estómago, ¿no? Que aquí vemos justamente en el abdomen. O también lo puedes hacer en manos e inhalar. Inhalar, hacer casita, darte este permiso de recibir el beneficio del aceite, inhalándolo, cerrando los ojos y acuérdate de inhalar por lo menos 3 veces, ¿ok? Y Mir.
Ok, aquí vamos a retomar la parte de qué es lo que vamos a trabajar en cuanto a nuestro sistema digestivo. Y varias personas dijeron, bueno, la alimentación y hay otros temas. La realidad es que si somos entes integradas y todo es importante. Entonces, para poder trabajar nuestra salud emocional a partir de la claridad que nuestro intestino tiene mucho que ver, lo primero que tenemos que hacer es que nuestro intestino funcione adecuadamente. Si tú sufres gastritis, colitis, si después de comer sientes pesadez, todas estas son las alarmas que el cuerpo nos da de que no estamos teniendo un funcionamiento adecuado en cuanto a nuestro sistema digestivo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una limpieza del sistema digestivo. Yo sé que muchas personas aquí quizás ya hayan hecho la desintoxicación que ahora sí que nos provee doTERRA. También hay que acompañarla con cambios de estilo de vida. Siempre nos van a oír hablando de eso, ¿no? El ejercicio no viene en una botella de aceite, hay cosas que a fuerzas tenemos que cambiar en otras partes de nuestra vida. No se vale comer todos los días en McDonald's y decir, híjole, no sirvió el Slim and Sassy, ¿no? O sea, no, hay que hacer todo integral. Entonces, cuando queremos cambiar nuestra situación emocional, vamos a reducir alcohol, vamos a reducir irritantes, vamos a inclusive retirar la grasa animal saturada y la carne. No estoy diciendo que tengan que ser veganos el resto de su vida, no, pero cuando estamos haciendo este trabajo de depuración, esto va a ser importante para permitir que nuestro intestino vuelva a equilibrarse. También vamos a quitar aditivos alimenticios. Y esto es bien importante porque muchas veces ya ni siquiera nos damos cuenta de cuántas porquerías vienen en la comida que nos venden en el súper. Colorantes, adulcorantes, saborizantes artificiales, conservadores, estabilizadores. Todos estos químicos entran a nuestro cuerpo y alteran nuestro funcionamiento intestinal. Ahí les va un ejemplo. Los que tengan mi edad se van a acordar que antes tú comprabas un pan y al tercer día, si no es que al segundo, ya tenía moho. ¿Por qué? Porque no venía con tantos químicos precisamente que los hacen no digeribles por esos hongos. ¿Qué pasa cuando tú agarras un pan Bimbo de hoy en día y lo pones en la repisa? Puede quedarse ahí 6 meses y va a estar perfectamente igual. Lo hacen así para que lo puedan vender durante mucho tiempo. Sin embargo, cuando tú lo ingieres, precisamente lo que hace que no se pudra sobre la repisa son químicos que matan los bichitos buenos de nuestro intestino. Entonces, por todos estos aditivos alimenticios, es que nuestra salud intestinal hoy en día está en tan mal estado. Siguiente, por favor. Y entonces lo que vamos a hacer es justo, tenemos que repoblarlo, limpiarlo, adecuarlo para que pueda volver a entrar en funciones adecuadas. Lo primero que vamos a aprovechar es el GX Assist, que vaya, vamos a decir que esto es como que vamos a plantar en un campo fértil, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es quitar las hierbas malas. Entonces el GX Assist lo vamos a usar durante 10 días para quitar los microorganismos patogénicos, o sea, los que no queremos, los bichos malos. El GX Assist nos va a ayudar a retirarlos. Ya que tenemos listo nuestro campo, vamos a sembrar los bichitos buenos que queremos. Y ahí vamos a aprovechar el PB Assist, que es es uno de los productos de doTERRA que más adoro, también por esta parte científica, porque viene con los prebióticos y los probióticos. Muchas veces cuando vamos a la farmacia, te dice el doctor, tómate estos antibióticos y después tómate un probiótico. Pero ahí les va. Si tú compras un probiótico comercial, generalmente te lo tomas, entra por el estómago y en el estómago, que es un espacio muy ácido, se mueren la mayor parte de esos bichitos buenos y los que llegan al intestino, que es a donde los requerimos, ya son muy poquitos. En el PB, así, si ustedes no lo conocen, la capsulita es una cápsula doble que pasa el ácido estomacal intacto y cuando llega al intestino, ahí es a donde se disuelve la cápsula y los probióticos, que son los bichitos buenos que queremos reimplantar, encuentran los prebióticos, que literalmente son su alimento. Entonces llegan, se encuentran con su alimento y pueden recolonizar el intestino. Y esto va a ser bien importante para poder volver a crear esta nivelación de estos bichitos buenos que crean esos neurotransmisores que tanto necesitamos. Siguiente. También otra cosa que es muy importante, a partir de los 40 años de edad,
dejamos de generar enzimas digestivos adecuados. Si tú cuando eras joven podías comer, como debo de admitir que yo hice en algún momento, que me alimentaba casi exclusivamente de tacos al pastor y chela, lo cual no es recomendable. Si hoy en día, a mis 45, tratara de hacer eso, al tercer día yo ya iba a acabar en el hospital. Ya mi cuerpo no puede tolerar eso. Si tú te acuerdas de esa época y hoy en día es distinto en tu vida, es parte por esta cuestión de los enzimas digestivos. Entonces, ahí la recomendación es, si tú sientes pues una pesadez después de comer, si sientes gas, si sientes que te inflas, entonces los enzimas nos van a ayudar en eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? 15, 20 minutos antes de comer vamos a tomar un enzima digestivo y eso nos va a ayudar a preparar nuestro estómago para la digestión adecuada y vamos a apoyarnos con el Digest Zen, que nos va a ayudar a el funcionamiento de todos nuestros procesos digestivos, que muy interesantemente regresamos a que Lu ya lo había mencionado en cuanto a que todos los aceites tienen una parte de las emociones. A mí me fascina saber que el uso del Digest Zen nos va a ayudar en la parte fisiológica para que las emociones fluyan en nuestro cuerpo también. Entonces, bueno, me imagino que después de todo esto, y esto es, no es como ciencia oculta, que sabías que las emociones negativas pueden impactar tu calidad de vida. Y creo que después de todo lo que les hemos compartido Miranda y yo el día de hoy, esto está súper claro. Y que además las emociones negativas en realidad también pueden pues generar efectos secundarios físicos en el cuerpo bastante importantes. Entonces, ¿cómo mantengo mis emociones en lo positivo? Encuentra un hobby, algo que te apasione, que te encante hacer. Mantente activo, siempre a estar activo, por lo menos hacer ejercicio 30 minutos al día, 5 veces a la semana es como algo, aunque sea sal a caminar, no tienes que salir a correr, pero no una caminata arrastrando los pies, ¿verdad? Sino una caminata donde sí te pongas activo. Comparte tus emociones. Por eso luego dicen, por ejemplo, que entre mujeres, cuando vas y platicas con tus amigas es como una terapia, ¿no? Porque hay gente que no le gusta, pero hay gente que cuando hablas de todo lo que te está pasando y así ya como que hasta después de que terminas de hablar es como, ay, como que ya hasta sacaste todo. Y eso ayuda muchísimo. Incluso a veces estarte escuchando te ayuda como a ver qué puede estar pasando contigo. Meditar, ejercicios de respiración y la parte de la aromaterapia, como hemos estado platicando. Y bueno, aquí Miri y yo teníamos la idea de hacer como un ejercicio de respiración, solo que ya estamos encima del tiempo. Lo que les propongo es que para los que sigan aquí clavados, al final lo podemos hacer para ya ir terminando con la presentación, que ya nos falta poquito, y contestar las dudas y preguntas que haya en el chat. Entonces, yo aquí te pregunto, ¿cómo eliges vivir? ¿Cómo eliges vivir? ¿Así o así? ¿Cómo eliges? ¿Qué quieres? Y te invito a que experimentes el beneficio de los aceites esenciales y, como ya decíamos bien, favorece la constancia. Abre la botella y experimenta. Ahorita estuve leyendo ahí en el chat de, oye, ¿cómo saber? Yo creo que cada quien tiene que ir probando. Alguien preguntaba, oye, pero ¿cómo sé o cómo puedo ver los componentes de los aceites esenciales? Yo lo de la serotonina, la verdad es que lo descubrí como por accidente porque algo estaba buscando y encontré un artículo que justamente hablaba de lo de la lavanda. Ya no me acuerdo si busqué algo de aceites esenciales y depresión o algo así, y fue así como descubrí. Entonces, a veces, si tú te pones a buscar la información en internet, eso te va a ayudar para que tú encuentres o sea, porque aparte yo te diría, bueno, pues nosotros te ayudamos, pero luego nosotros no sabemos todo, ¿no? Entonces, a veces también yo te invito a que seas un poquito curioso y que puedas encontrar la información. La verdad es que hoy en día todo lo podemos encontrar en internet y es una buena forma de hacerlo. Así fue como yo aprendí esta parte de la serotonina en la lavanda y la melisa. Y pues muchas gracias a todos por haberse conectado y haber estado aquí con nosotros en esta plática de emociones y aceites esenciales. Y ahora vamos a ir a la parte de las preguntas y si quieren al final hacemos lo de la respiración y a mí me van a dar un segundo, ahorita regreso porque tengo que irles a decir a mis hijas que se conecten a su clase. Esperen. De cualquier manera, por eso trabajamos en equipo, entonces no pasa nada. He estado tratando de ir respondiendo a lo largo de la plática en el chat.
Existen restricciones, a ver lo que no he llegado, existen restricciones para el uso del Digesten o el PB Assist o el Terrazyme, por ejemplo, si hay cálculos biliares, etcétera. Miren, las preguntas así tan específicas es importante que las aborden con alguien que les pueda dar una respuesta más específica. A veces lo que hay que hacer es introducirlos uno por uno, depende del resto del cuadro. Entonces sería muy irresponsable de mi parte dar una respuesta genérica a una pregunta tan específica. Eso les recomiendo que lo retomen con la persona que los invitó y que los apoya. Pero las gotas se puedes aplicar de dos maneras. Ah, eso es lo que decía yo. Sí, claro. La diferencia entre los roll-ons y los de gota. Pues la ventaja de los de las gotas es que los puedes aplicar en el difusor, entonces vas a aprovechar esta parte del cerebro límbico, ¿no? Cuando usamos el bulbo olfatorio hacia nuestro cerebro límbico, que explicó Lu. Lo bonito de los roll-ons es que los traes en la bolsa. Por ahí les puse en el chat que nosotros vivimos un cáncer con mi marido, cosa que siempre es muy fuerte. Y les puedo comentar que yo no salía de mi casa sin mis roll-ons. O sea, ¿por qué? Porque yo ya tenía suficiente carga encima como para aparte ir cargando con lo demás yo sola. Entonces, los goteros no sería tan práctico. Depende de eso, más es una cuestión de qué te es práctico para que tengas las cosas a la mano cuando las requieres. Y retomando esta parte de la constancia, las emociones no es como, pues me subió la acidez que atiendo en ese momento. Las emociones es algo que estamos viviendo con constancia. Entonces, lo mejor es que cuando estamos trabajando un tema emocional, siempre tengamos estas herramientas a la mano. Para un bebé de un mes, pues los bebés de un mes son súper reactivos a el uso a través del difusor. Logramos magia con los bebés nada más utilizando el difusor, o si queremos usarlo tópicamente se puede, plantas de los pies y espalda adecuadamente diluidos. Los bebés tienen una piel muy sensible, hay que diluir bastante. Contradicciones en los aceites esenciales. Por lo general son muy pocas mientras usemos ahora sí que las precauciones de diluciones, etcétera, que es como de lo básico que tenemos que ir aprendiendo para su uso, pero realmente los aceites son muy nobles. Mientras no nos pongamos un orégano directo o algo así que podría llegar a quemar la piel o así, realmente son muy nobles. Nada más acércate a la persona que te trajo a doTERRA para que te den las guías prácticas de seguridad. Fuera de eso, la verdad es que es difícil tener problemas con ellos. Y nada más en ese punto, Mir, quiero hacer nada más una aclaración que, por ejemplo, en personas hipertensas sí no se recomienda el romero y el tomillo, esas como de las pocas contraindicaciones conocidas. Y hay algunos aceites que cuando algunas personas toman anticoagulantes, de forma interna no se sugiere su uso. Por ejemplo, el clavo, y hay algunos como específicos, por ejemplo, la gauteria o cosas así, que hay algunos aceites que con algunos puntos muy importantes no se recomienda como su uso, pero en general los aceites son bastante seguros y difícilmente tienen efectos secundarios no deseados. Salvo, por ejemplo, como ahorita que leía yo a Ana Karen, que ella decía que el uso de los aceites también es muy personal, que porque ella lamenta como que con el estómago no le cae muy bien, entonces ella no usa el Digesten internamente. A mí me pasa exactamente lo mismo que Ana Karen con la menta. Yo la menta internamente no, mi organismo no la tolera bien, pero tópicamente la verdad me va de maravilla. A mí, Lu, internamente muchos aceites, mi cuerpo es muy sensible, entonces yo reacciono muy bien tópicamente con los aceites y por eso soy fiel creyente de la efectividad de los aceites de forma tópica. ¿Qué más? ¿En qué otras preguntas ibas, Mir? Pues creo que lo demás lo fui tratando de responder conforme íbamos en la plática en sí. Entonces ya no hay mucho más para atrás. Ok, aquí alguna persona dice, si tuvieran que elegir un aceite, solo uno para gestionar emociones, ¿cuál escogerían? Híjole, esa es una pregunta muy difícil, porque creo que tiene que ver con, depende de qué emociones estás hablando, pero a lo mejor yo me iría, si solo tuviera que escoger uno, con a lo mejor el Adaptive, pero depende de las emociones. Sí, es que el Adaptive justo está generado para ser de, digamos, amplio espectro en ese respecto, pero sí es muy importante que experimentes. Muchas gracias por el testimonio. Galaxy Tab dice, mi esposo y mis hijos acaban de ser dados de alta por COVID. Los aceites fueron un gran apoyo durante el tratamiento, tanto física como emocionalmente. Gracias. María Elena, querida Lu, qué gusto verte con tu compañera y felicitarlas por tan excelente charla. Tuve el gusto de conocerte en el curso que diste en el Hilton sobre masaje. Ah,
me imagino que eso fue en Ecuador. Y aquí Juliet justamente nos recuerda, solo el 0.006% de las personas tienen una reacción adversa verdadera, según mencionó doctor Gil. Es correcto. La probabilidad de que tengas una reacción adversa al aceite es la misma que sacarte la lotería, es del 0.06%, entonces en realidad es muy bajita. Hay personas que sí les pasa, pero ahora sí que es como, y hay como muchos factores que tienen que ver con eso, ¿no? Ok, María Elena, bueno, si tienes mi número en alguna parte, no sé qué haya pasado con eso porque todos se mandaron. Sí, en Guayaquil, ya, perfecto. Bueno, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta, alguna... Juliet dice, si sientes que necesitas resolver diferentes emociones, ¿usas solo uno por uno o puedes mezclarlos? Buenísima pregunta, Juliet. Yo lo que haría, si nos puedes dar como diferentes ejemplos de emociones, pero yo lo que haría es que a lo mejor buscaría, a lo mejor usar algunos aceites de forma aromática y en la parte tópica, depende de las emociones que quieras abordar, probablemente me iría como le daría prioridad, o sea, porque yo lo que creo con esto de las emociones es que normalmente hay una emoción que es una emoción raíz, que es la emoción que es lo como que la que está causando todo lo demás, ¿no? Entonces, si me das, por ejemplo, como, no sé si tienes como algún caso, me ayudaría para poder entender, pero también si no, por ejemplo, lo que decía Miranda, a lo mejor puedes empezar con un aceite, el Adaptive, porque muchas veces las emociones también están en capas, ¿no? Entonces, a lo mejor empezar a utilizar un aceite y después moverte o explorar con algún otro para ir como a otra emoción, pero sin lugar a dudas, también los aceites recuerden que son muy versátiles. ¿A qué voy? Que no solamente a lo mejor vas a estar abordando una emoción, sino que vas a estar pudiendo abordar muchas emociones. Entonces, al poder utilizar un aceite o dos, a lo mejor uno aromático o una combinación, que ya Karen Luna me ayudó a poner el Joyful Blend, que se me olvidaba la bergamota, que lleva Elevation, bergamota y limón, 7 gotas de cada uno o pueden ser 10 gotas de cada uno en un rolón, rellenar de coco y les juro que esa mezcla es espectacular. Pero normalmente si damos como soporte con diferentes aceites o un solo aceite, normalmente siempre va a haber una mejora hasta que estés como listo a echarte un clavado a la siguiente emoción, ¿no? Porque pues también pueden ser como capas y varía, ¿no? Yo luego voy variando mucho como los aceites que uso en el día a día. Ahora, también en ese punto, creo que algo que me ha ayudado mucho a guiar a personas en el uso para las emociones es ver a dónde coinciden tu sintomatología física y la emocional. Y he encontrado una relación que me ha sorprendido realmente, que tienes una persona que tiene problemas de riñón y entonces aplicas el tomillo para el riñón y la parte emocional se empieza a esclarecer solita. Entonces, cuando tú sientes una parte emocional y tú sabes que tienes un padecimiento físico, te invito a que cruces la información de los distintos libros. Ya Lu les mencionó el libro de las emociones. Cuando tú ves que en el libro, por ejemplo, el de Modern Essentials, que nos da las partes físicas, y tú sabes que estás teniendo ciertas complicaciones físicas, y tú buscas los aceites para esa aflicción, y después los buscas en el libro de las emociones, cuando tú veas que cuadran y conectan, ahí tienes una bomba atómica. Es certerísimo de que vas a empezar a destrabar ambos lados, tanto el emocional como el físico. Y ahí es una manera que a mí me ha ayudado mucho para poder ser muy específica en el trabajo con las personas. El libro, se los comentábamos, lo pueden pedir, está... Físicamente es difícil de encontrar, la nueva edición solo está en inglés, pero hay un PDF que anda volando por ahí, entonces lo pueden pedir en sus chats de soluciones y usos. Marce pregunta a la lavanda para lo que mencionabas de la serotonina, ¿cómo lo usas? Yo lo usé de forma tópica, me hice un rolón junto con la melisa, tenía los dos en el rolón y me lo aplicaba como 4 veces al día en el corazón, en la nuca, en las muñecas, acá en las carótidas, o sea, eso fue lo que yo usé, me funcionó bastante bien. iPhone dice, aceite para el cansancio emocional y físico de cuidar enfermos. Para ese tipo de cansancio, la bergamota es buenísima. Eh, yo la uso, nada más que ten precaución de ponértela en una zona donde no te vaya a dar el sol, porque todos los aceites es el aceite más fotosensible y no creas que si te lo pusiste en la noche, en la mañana ya no. De hecho, la bergamota tiene una fotosensibilidad de 72 horas. Entonces, asegúrate de ponértelo en un lugar donde no te vaya a dar el sol, pero ni de casualidad.
Bueno, Julia dice que lo de buscar la emoción raíz le gusta. Eduardo, muchas gracias por toda la información, muchos datos y muy interesantes. Felicidades, me animan a buscar más información y documentarme sobre los componentes y los efectos. Eso, Eduardo, esa es la actitud. Tú muy bien. El tomillo, ¿con cuáles se combina? Neri, de hecho, muchos de los aceites esenciales se pueden combinar con muchos otros. De hecho, tenemos ya una clase grabada, pero si no la vamos a programar para darles una clase que es el arte de mezclar, que es buenísima. Y también en el app y en el libro de emociones, normalmente también te dice con qué otros aceites puedes mezclar ese aceite, porque hay unos que mezclan mejor que con otros, ¿no? Pero sí hay mucha información al respecto. Mil gracias, estuvo muy interesante elegir mi kit en roll-on. Maruca, lo que te funcione mejor, eso es perfecto para ti. Pueden elegir el kit en roll-on o el kit en 5 ml. Algunas personas preguntaban que cómo estaba lo de la promoción. Si tú haces una orden que llegue a 300 puntos en México, antes del 15 de noviembre, doTERRA te va a regalar el kit de aromaterapia emocional de 5 mililitros, ¿ok? Lupita, el Sendocrine, ¿cómo lo uso para detox y con qué complemento? Bueno, hay un protocolo de detox, Lupita. Si estás en un chat de usos, puedes pedir ahí que te lo manden, pero el Sendocrine lo puedes usar tópico 2 veces al día o en cápsula, 2 gotas también 2 veces al día con alimentos. El libro que sugieren está en español, la versión nueva no, creo que ya lo había explicado Miranda lo del libro. Para un epiléptico, Genoveva sí, pero para un epiléptico, ¿qué? O sea, ¿qué con el epiléptico? Esa es como la parte de cuál, no entiendo la pregunta. Muchas gracias, es mucha información, soy nueva y voy a ir probando para poder recomendarlos. Muy bien, Carolina, sí, yo sé que puede ser mucha información, todas las pláticas se graban y se las compartimos en el chat para que la vean cuantas veces quieren. De hecho, voy a parar la grabación para que ya no se haga eterna.